Te matricules hasta que consigas un nuevo empleo digital. Acepta el desafío y transfórmate en uno de los talentos que el mundo necesita hoy. Matricúlate y adquiere en poco tiempo las habilidades para iniciar tu carrera en programación web, marketing digital o data science. Pide más información de todos nuestros talleres, cursos y bootcamps de programación en desafiolatam.com. Divergenti es pionera en convocar y construir comunidades que impulsen economías colaborativas y descentralizadas, facilitando el acceso a la abundancia del conocimiento necesario para la era digital. En Divergenti, todos acceden e intercambian conocimiento y experiencias de forma libre y flexible, a través de un token digital, www.divergenti.cl. Soy Daniel Silva y ahora comienza La Ciencia del Futuro. En 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estamos? Le damos la bienvenida, saludamos a todas las personas, a todos y a todas quienes componen nuestra audiencia, saludamos siempre y estamos muy agradecidos de su compañía, de su preferencia. Ha sido un camino difícil, ha sido un camino largo, pero he sido testigo también del esfuerzo que hay detrás de este tremendo proyecto que está dando muchos frutos. Estamos hablando de txplus.com, la primera radio de ciencia y tecnología del continente. Una radio que he sido testigo de cómo sus creadores, sus fundadores han ido sacando adelante, y siempre vamos a estar participando y saludando un esfuerzo de este tipo. Así que muchos años de gloria para TX+. Bien, dicho eso, un poquito de autobombo, la verdad es que iba a partir este programa hablando de alguna noticia que tenga que ver con sustentabilidad, pero no. Me enojé. Es momento de quizás hablar un poco respecto de lo que ustedes ya saben, probablemente se informaron, ya están al tanto y conscientes de lo que sucedió ayer, o de lo que, mejor dicho, se hizo conocido ayer, un nuevo caso de el Chile que queremos enterrar. El Chile de los privilegios, el Chile de la injusticia, de los abusos, de los ciudadanos de primera y segunda categoría, y sobre todo en un contexto de pandemia, porque si había algo que había igualado la cancha, al menos en este contexto de pelea, guerra contra el coronavirus, eran las medidas sanitarias. Estábamos hablando de un sistema público-privado de salud. Acá todas las personas, se entiende, ¿no? Eran atendidas de igual manera, había prioridades. Si es que el sistema público no podía absorber un paciente, se iba inmediatamente al sistema privado sin ningún tipo de distinción. Las vacunas también estaban llegando. Hay un programa nacional de inmunizaciones que funciona de una manera increíble en Chile, siempre ha sido muy bueno, y que además define cuáles son los límites, cuáles son las reglas, cuáles son los protocolos. Y lo que está claro en este momento, al menos aquí en Chile, es que las personas reciben un esquema de vacunación, de acuerdo a la formulación que les toca, de doble vacuna, excepto CanSino. Todo el resto son 2 vacunas y no hay más. Se está discutiendo si es que hay una tercera vacuna, una vacuna de refuerzo, una dosis de refuerzo, pero eso todavía no ha sido determinado, ni por el ISP, ni por el CDC en Estados Unidos, ni por la FDA, ni por la OMS, ni por la EMA. Nadie en el mundo, no existe ninguna evidencia todavía que diga que hay que usar una tercera dosis o cuándo. Dicho eso, están muy claras las reglas. Y hay alguien en este país que se saltó las reglas. Y se las saltó porque podía, se las saltó porque pudo ejercer una presión indebida, se las saltó porque era dueño, o era mejor dicho, presidente de una clínica privada. Hablamos de la Clínica Las Condes, hablamos del presidente de su directorio, el señor Alejandro Gil, que el sábado pasado, y esto afortunadamente se supo, porque hay gente que actuó de manera correcta, ¿no? Él se vacunó con una tercera dosis, ya había recibido su esquema completo de Sinovac, de la vacuna del laboratorio Sinovac. Sin embargo, el sábado pasado, en compañía de la jefa de servicios de enfermería, una ejecutiva, fue hasta el vacunatorio de su propia clínica y demandó ponerse una tercera dosis, nada más ni nada menos que de la vacuna de Pfizer. Se le dijo que estaba fuera de protocolo, se dijo que no correspondía. Sin embargo, tanto la jefa del área como el mismo presidente de la institución forzaron esta situación y finalmente recibió justamente esta tercera dosis, siendo la primera persona en Chile, no me atrevería a decir en el mundo, pero la primera persona en Chile que recibe una tercera dosis de la vacuna, saltándose y violando cualquier tipo de protocolo establecido, protocolo sanitario,
Por lo tanto, hay una investigación de la Seremi de Salud, la Seremi Metropolitana en este momento, contra la clínica que arriesga multas importantes. Lo que tiene que quedar muy claro dentro de esto es que aquí no puede haber privilegios en la pandemia. ¿Cuál fue la excusa que usaron ellos, que usó la misma clínica en su comunicado de prensa? Decía que justamente se le había hecho una prueba de anticuerpos a este ejecutivo que no estaban detectables y por lo tanto no se podía decir que tenía inmunidad y era una persona que estaba expuesta en situaciones de riesgo. Hay que decirles una cosa, y varias cosas me extraña siendo del mundo médico, que revelen ese nivel de ignorancia. Lo que está súper claro acá, y se ha dicho en todos los tonos, es que los test de anticuerpos que se usan hoy día para medir anticuerpos no sirven para medir los anticuerpos neutralizantes, no sirven como una medición para ver si la vacuna está funcionando, si la protección está presente o no. Además, los anticuerpos se van de la sangre, bajan su nivel en la sangre, se vuelven poco detectables y eso es normal, ¿no? Porque también hay defensa celular, por lo tanto, esa excusa no sirve. Y lo otro, decir que ya a lo mejor no tiene inmunidad. Bueno, ¿qué pasa con todo el resto de los adultos mayores en Chile que efectivamente pueden estar en la misma situación? ¿Qué pasa con las personas que están inmunocomprometidas? ¿Qué pasa con las personas que están en tratamientos oncológicos? Y que a lo mejor no tienen la misma respuesta de su sistema inmunitario con la vacuna y que a lo mejor también tienen un nivel de protección menor. Hay cientos de miles de casos de personas que pueden estar en una peor situación que el presidente de la clínica Las Condes y no por eso ellos han saltado la fila. No corresponde, esto tiene que ser castigado, tiene que ser multado, tiene que ser investigado y tienen que caer todas las penas máximas que pueda entregar entonces este código, el código sanitario. Sabemos que hay multas, ojalá que también pueda haber otro tipo de recompensación en este caso, porque esto es justamente lo que no puede pasar en un país que además está escribiendo las nuevas reglas del juego, el nuevo texto constitucional, en un país que se levantó contra el privilegio. O sea, esto es justamente lo que debería desaparecer, debería ser erradicado, este tipo de prácticas. No puede ser, y además también mencionar que hay personal de salud acá que ha sido despedido. ¿Por qué? Y esto es muy interesante, porque hay personas que no quisieron entregar esta dosis. Cuando fueron forzadas, ellas inscribieron la dosis entonces en el sistema nacional. Y es por eso que el sistema arrojó una alerta, porque salía un nombre, un RUT y 3 dosis. Y el sistema está hecho para recibir 2 dosis. Por lo tanto, cuando saltó esta tercera dosis, se emitió inmediatamente una alerta y fue de esa manera entonces que la Seremi se enteró que alguien había recibido una tercera dosis. Bastó poco tiempo para que se hiciera la matemática, quién es esta persona, dónde trabaja, por qué se hizo esto, y se descubrió este tremendo caso. Ojalá que sea un caso ejemplificador. Y además un dato, no está establecida la mezcla de dosis con esas formulaciones. Hasta ahora las únicas vacunas que hay datos que respaldan su mezcla o su mix and match son las vacunas de vector viral como AstraZeneca con las vacunas de ARN mensajero, ya sea Pfizer o Moderna. Por eso que en nuestro país, en el caso de AstraZeneca, se están haciendo un mix de vacunas con AstraZeneca y Pfizer. 2 dosis, pero no existe ningún tipo de estudio que avale la seguridad, la eficacia de poner una tercera dosis mezclando una vacuna del tipo tradicional de virus inactivado con una vacuna de ARN mensajero como es la vacuna de Pfizer. No está bien, no es correcto, es impresentable y esto tiene que corregirse y tiene que evitarse a toda costa. ¿Vale? Es lo que queríamos decir en este programa porque hubo varios errores y es de esperar que las personas que fueron despedidas en la clínica Las Condes por hacer bien la pega, por registrar esto en los documentos que tenían que registrarse, por poner esto en línea, que es su deber, sabiendo que estaban haciendo algo que iba en contra del protocolo, ellas quisieron inscribirlo. Y está muy bien que lo hayan hecho, si no, esto no se hubiese sabido nunca y se hubiese perpetuado este privilegio. Vamos a ver si es que se puede hacer una investigación y ver si es que esto es el único caso que ha pasado en Chile. Vamos a estar muy atentos a esto, pero eso no puede ocurrir. La tercera dosis probablemente va a suceder, se va a entregar, pero cuando los datos lo avalen, cuando sea seguro y cuando sepamos exactamente el momento indicado en el que tenemos que poner esta tercera vacuna, porque, ojo, conversé con varios especialistas y me decían que si uno la pone antes de tiempo o sin el respaldo médico puede ser detrimental, es decir, puede perjudicar incluso a quien la recibe. Dicho esto, don Gabriel Cedres, y junto a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué les parece si hacemos una pausa musical y ya volvemos porque vamos a hablar, entre muchas cosas, de la importancia de los datos en la pandemia, pero también de un tremendo estudio que ha sido liberado justamente el día de ayer en una de las revistas médicas científicas más prestigiosas del mundo y que avalan la eficacia y la efectividad
de la vacuna Sinovac, la CoronaVac. Vamos y volvemos con esa información. Espérenos. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, where women go and men wonder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where Peter Snow and mentioned her. Can you hear the thunder? Take cover. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y es momento de la mención de la mañana. En Anglo American, fíjese, tienen un propósito claro, único, reimaginar la minería. ¿Para qué? Para la vida de las personas. ¿Cómo lo hacen? A través de una minería que sea más sustentable, que sea segura, pero que también sea eficiente, que conviva en armonía con su entorno, con los vecinos. Bajo ese objetivo, desde comienzo, las operaciones de Los Bronces, El Soldado y Fundición Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovable, completo. Con esto, la compañía reduce en Chile sus emisiones de CO2, un gas de efecto invernadero. ¿Cuánto? Un 70% lo reduce, mucho, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral a 2040. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Lo habíamos adelantado antes de la pausa, vamos a estar hablando ahora de datos, vamos a estar hablando de matemáticas, vamos a estar hablando de estadísticas, del valor que esto tiene, y también se cruza con un nombre muy interesante, que es parte de la mitología griega, ¿no? Ustedes conocen al rey Midas,
Bueno, el rey Midas era alguien que cualquier cosa que tocaba se convertía en oro, ¿no? Era el hombre del oro. De hecho, dice la leyenda que murió de hambre porque no podía comer, porque todo se convertía en oro. ¿A qué voy con esto? La importancia de los datos hoy día. Los datos son como el oro del siglo XXI. Esto también se puede aplicar en contextos sanitarios como el de hoy, como la lucha contra la pandemia. No voy a adelantar más, vamos a estar hablando con un especialista en los números, en las matemáticas, que trabaja en la submesa de datos, también ha sido parte importante de las soluciones, de las herramientas que tenemos hoy día para medir, por ejemplo, el avance de la pandemia, las cifras, el visor, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a nosotros ya está conectado y saludamos a Alejandro Jara Vallejos. Él es doctor en estadística, académico Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, además director del Núcleo Milenio Midas. Alejandro, bienvenido a la Ciencia del Futuro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Daniel. Feliz de estar en este programa conversando sobre estos temas que realmente nos apasionan. A mí me encanta que estés con nosotros también porque, por lo que puedo ver, por todas las cosas que ustedes han hecho, tú eres parte de un grupo de científicos que son muy buenos para trabajar, para entregar soluciones, pero que de vez en cuando me parece que está muy bien que también salgan a la comunidad, se comuniquen con la gente también y puedan dar a conocer y explicar algunas cosas que a veces no tenemos muy claras. ¿Qué es lo que hacen en el Núcleo Milenio Midas? Que a lo mejor mucha gente no lo ha escuchado. Ustedes han sido parte importante del trabajo después de más de un año y tanto de pandemia, ¿no? Sí, mira, el Núcleo Milenio Midas, como la mayoría, o sea, es un centro que se genera financiado, ¿cierto?, originalmente por la iniciativa Milenio, que estaba alojada en el Ministerio de Economía, ahora está en el nuevo Ministerio de Ciencia. En nuestro núcleo hace investigación básica, que lo que pretende es tratar de desarrollar modelos estadísticos que representen la información contenida en datos. Y nuestro interés tiene que ver con los datos que son complejos realmente, donde la estructura que tienen estos datos es difícil de capturar. No se puede capturar con estadísticas simples, ¿sí? Y esos son básicamente los conjuntos de datos que motivan muchas veces la búsqueda, ¿cierto?, de, si quieres, respuestas a preguntas que son extremadamente complejas en la sociedad, porque representan realidades, ¿cierto?, en ambientes no tan controlados, ¿sí? Y un poco nuestra investigación se justifica por esta como explosión, si quieres, en el registro de información. Nosotros estamos registrando en nuestra sociedad actualmente volúmenes de información que son impresionantes. Y esos datos en sí mismos, que no necesariamente tienen un valor, porque de hecho tú te puedes imaginar la película Una mente brillante, ¿cierto? John Nash mirando como estos 0 y 1, es imposible traspasar de estos grandes volúmenes de información a insights o conclusiones que sean relevantes. Entonces, para hacer eso, se necesitan modelos estadísticos capaces, ¿cierto?, de adaptarse a estas estructuras complejas y llegar a conclusiones que sean aplicables, por ejemplo, para la definición de políticas públicas, que es súper relevante, como tú mencionabas, en un contexto como de pandemia, ¿sí? Entonces, nuestro núcleo, afortunadamente financiado por nuestro Estado para hacer investigación básica en estas temáticas, puede particularmente ser útil en una situación crítica como esta, ¿cierto?, donde tenemos que encontrar indicadores claves para monitorear qué es lo que sucede con la pandemia, está subiendo en determinados lugares, el por qué está subiendo, qué es lo que origina esos cambios en la dinámica de infección. Entonces nuestros modelos particularmente pueden ser utilizados para eso. Y es por esto es que nuestro núcleo, además de hacer la investigación básica, entonces desde el origen de la pandemia ha dispuesto muchas de sus capacidades en pos de tratar de solucionar y que podamos pasar de la mejor manera este gran problema mundial, ¿cierto? Alejandro, solamente una pregunta, quiero ir con el tema de la pandemia porque es clave, sobre todo en este momento. Ahí hay un montón de datos que te quiero preguntar y estudios nuevos, pero antes de empezar, ¿por qué se llama Midas? ¿Esto es un acrónimo simplemente que formaron, que tiene mucho estilo, o tiene que ver un poco con esto de la mitología? La verdad es que fue súper coincidente porque lo que buscábamos era una representación de milenio y ciencia de datos en inglés. Y eso es Milenio Data Science, ¿cierto? Entonces el acrónimo de eso daba perfecto. Pero después, claro, es coincidente con la mitología y en realidad es lo que nosotros tratamos de hacer finalmente, ¿sí? A mí no me gusta mucho la analogía con el oro, porque los datos, a diferencia del oro, no es un material que se vaya a acabar. El valor de los datos crece cuando tú tienes más datos, ¿sí? Pero bueno, igual lo que representa es cómo tomar algo que es bruto y lo transformas en algo que tiene valor. Y eso nos pareció súper interesante, pero fue súper coincidente. Lo que buscábamos es la representación de milenio y ciencia de datos. Eso es lo que queremos hacer nosotros, el centro
que represente y sea líder en investigación a nivel nacional y en la región y ojalá en el mundo en el futuro. ¿Sí? Pero esa era la idea y fue coincidente simplemente con la mitología. ¿Sí? Sí, no, era una analogía muy bonita, además, muy buen nombre, debo decir, están escogiendo muy bien las siglas. Alejandro, te quiero preguntar y te quiero llevar a la contingencia dura, porque justo ayer, está calientito todavía, acaba de salir del horno una publicación muy esperada además por gran parte de la comunidad científica médica en nuestro país, una publicación con datos de Chile, con millones de personas vacunadas, es decir, con efectividad en el mundo real de la vacuna que ha recibido 8 de cada 10 chilenos y chilenas, que estamos hablando de la vacuna Coronavac, del laboratorio Sinovac, y lo más interesante de todo es que había ciertas dudas en el aire, parte de la comunidad científica reclamaba por algún estudio publicado en una revista revisada por pares, y acaba entonces de publicarse esto en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, una de las revistas, para quien no lo sabe, más prestigiosas del mundo médico, ¿no? De la literatura médica. Entiendo que parte de los datos también y de este procesamiento de datos la trabajaron ustedes. Tú mismo me parece que eres coautor también de este artículo, por lo tanto me gustaría, para quienes nos están escuchando, porque esto es información de utilidad pública, ¿qué es lo que dice este dato? ¿Cuál es la conclusión? Porque había algo de nerviosismo también y mucho en redes sociales respecto de las vacunas que estamos utilizando en Chile. Sí, bueno, la verdad, Daniel, que yo agradezco mucho la pregunta y que utilicemos parte de tu espacio para conversar sobre esto, porque la verdad es que el gran valor que tiene esta publicación, ¿sí?, es en el fondo respaldar los informes que se han generado desde el Ministerio de Salud, y que la verdad es que son desde el Ministerio de Salud, pero en un trabajo colaborativo con la academia, ¿sí? De hecho, ves que en los autores, ¿cierto?, de esta publicación aparecen muchos funcionarios realmente del Ministerio de Salud, pero aparecemos académicos, que lo que hemos hecho es un esfuerzo por tratar de trabajar en conjunto con el Estado para fortalecer sus capacidades que permitan hacer una evaluación de política pública tan importante como esta, ¿sí? Entonces, como tú muy bien dices, en algún sentido Chile hizo una apuesta al decidir tomar dentro de las opciones que tenía, ¿cierto?, una vacuna en la cual no existía mucha información, no se han completado ni siquiera en muchos ensayos clínicos. Y por lo tanto era súper importante poder hacer una evaluación lo más temprana posible, ¿cierto?, de la efectividad de la vacuna en la vida real, más allá de los ensayos clínicos y más allá, ¿cierto?, de la medición simplemente de generación de anticuerpos y ese tipo de estudios que son súper importantes, pero que finalmente no nos dicen exactamente qué es lo que pasa en la vida real, ¿sí? Entonces, en este trabajo conjunto entre la academia y el Estado es que se han generado estos reportes, ¿sí? Que han sido informados en los puntos de prensa. El comunicador, ¿cierto?, estos reportes ha sido el doctor Rafael Arauz, que claramente es una de las personas que ha liderado este trabajo, ¿cierto? Y yo he trabajado muy en conjunto con él en el desarrollo de estos estudios. Entonces, efectivamente, como tú señalas, diferentes actores de la sociedad, ¿sí?, han eventualmente cuestionado, ¿cierto?, los resultados que potencialmente se pueden tener con estas vacunas, no necesariamente con la mejor información o con las mejores estrategias de análisis, ¿sí? Muchas veces con estudios simplemente de asociación, diciendo, por ejemplo, mire, fíjese que la curva sube epidémica acá, y antes era más baja, y este es el grupo mayoritariamente protegido, pero no hace distinciones entre la gente que realmente está vacunada y no vacunada. Entonces era súper importante, de hecho fue uno de los un poco mandatos, si quieres, desde el Estado, es que en particular en relación a este tema, tratáramos de no solo generar un reporte, ¿cierto?, que comunicara los resultados de la población, sino que validáramos el trabajo a través de la publicación en la mejor revista científica que se pudiese, ¿sí? Y eso es un poco lo que se logra a través de esta publicación, que en mi visión personal tiene varios como méritos, ¿sí? Más allá del logro académico de llegar a esta gran revista, es que muestra cómo las universidades que han recibido financiamiento del Estado por mucho tiempo le devuelven la mano al país, ¿sí?, trabajando en conjunto con el Estado para hacer una evaluación de política pública, y que lo que pretende mayoritariamente, o con mayor énfasis si quieres, es eso, es generar confianza en el resultado. Es una evaluación independiente, ninguna de las personas que está trabajando acá tiene ningún tipo de relación con el laboratorio, y lo que se pretendía es evaluar efectivamente cuál es el resultado práctico de la aplicación de la vacuna. Y entonces esta publicación en el fondo da respaldo a los informes que se han estado entregando, ¿cierto?, desde el Ministerio sobre el avance y cuáles han sido los resultados del proceso de vacunación. Y brevemente, para concluir, Daniel, simplemente lo que quería decir es que
es que entonces lo que se concluye de este estudio es que tenemos vacunas que son extremadamente seguras y que tenemos vacunas que son efectivas. Algunas muy efectivas y otras que son de última tecnología y son extremadamente efectivas, pero que no, desafortunadamente, tienen un nivel de producción que alcance a cubrir el mundo. Y por lo tanto, todas las vacunas que estamos utilizando son exitosas y por lo tanto el llamado es a la gente, dados estos resultados que son importantes, muestran protecciones importantes, es a vacunarse lo antes posible con la vacuna que esté disponible. ¿Sí? Exacto. Esto es muy relevante porque también, como tú bien decías, han salido algunos resultados de estudios que son más de correlación, también otros que tienen que ver con respuesta inmune en cuanto a anticuerpos, respuesta humoral detectados en sangre, que tampoco te hablan un poco de la respuesta celular, que también es parte de las defensas que genera el organismo. Por lo tanto, este estudio es lo que se estaba esperando y solamente para que la gente lo sepa, haciendo un súper resumen casi de 140 caracteres de Twitter, ¿no? Lo que dice este estudio, después de ver el resultado en millones de vacunados entre, me parece que era febrero y mayo, de este año actual, ojo, por lo tanto cubre también infecciones por gamma y por lambda, que son dos de las variantes más predominantes en nuestro país y que también son preocupantes. Dice que la efectividad de la vacuna es de un 64% para prevenir la infección, ojo con eso, la infección. Sin embargo, tiene una protección de un 87% cuando hablamos de hospitalización y muerte, que eso es finalmente lo que tiene que hacer una vacuna, protegernos de una enfermedad grave, protegernos de morir. Así que son muy buenas noticias, otra vacuna entonces que funciona, de las que han sido autorizadas en nuestro país, y esto vuelve también a darle un espaldarazo a los especialistas que tenemos en Chile, al ISP, a todos los expertos y expertas que analizaron esta vacuna y que la autorizaron. Tenemos una agencia de alto nivel, tenemos también científicos de alto nivel, como estamos hablando ahora con Alejandro, que además con su núcleo Midas han estado participando, y te quiero preguntar también de esto, porque ustedes estuvieron trabajando en el visualizador de datos, en la calculadora COVID-19, que para las personas que a lo mejor lo han visto dicen, ¡ay, qué buena herramienta! Pero no se imaginan las montañas, las toneladas de datos que ustedes tenían que poner al alcance de las personas y de manera sencilla, con una interfaz sencilla que yo pueda poner un par de palabras y busco el resultado. Eso no es fácil. Sí, efectivamente, como yo te señalaba, la investigación que hace Midas, que tiene una motivación básica, es bastante teórica y abstracta y se publica básicamente en artículos, si quieres, donde no hay casi ningún número, ¿sí? Normalmente. Tiene, afortunadamente, un impacto directo, porque muchas veces está motivada por características de conjuntos de datos que son complejos y para los cuales no tenemos una solución, ¿cierto?, que permita capturar la información que ellos tienen de manera correcta. Entonces, desde el inicio de la pandemia es que nuestro grupo en diferentes iniciativas, ¿cierto?, ha tratado de apoyar la solución, tal como tú dices, por ejemplo, en mi participación en la submesa de datos, que después se generó en un nuevo comité, y lo quiero destacar también, un comité asesor que nos permite, un comité asesor sobre datos de interés público que está liderando el Ministerio de Ciencia, ¿cierto?, que es si quieres, una rama, un hijo de la submesa de datos COVID, que toma un tema súper importante, que es que como país, el tema de los datos es central. Para poder tomar decisiones en base a evidencia, tenemos que tener un sistema organizado de datos. Y desafortunadamente no lo tenemos. Entonces el Ministerio de Ciencia toma este punto, que es súper relevante para avanzar como país, para tomar decisiones en base a la evidencia, ¿cierto?, y pone un grupo de científicos como comité asesor para ver cómo logramos avanzar en eso, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo la academia colabora con el Estado para avanzar. Y como tú dices, hay otras cosas más prácticas, ¿cierto?, como por ejemplo, tratar de informarle a la gente qué es lo que sucede cuando tiene test de PCR que son negativos en diferentes momentos del tiempo, porque la efectividad del test no es exactamente la misma dependiendo de la distancia en que tú tomes el test y el momento en que se contagia. Y lo que se pretende a través de esta calculadora, esta herramienta, es proveer de resultados probabilísticos asociados a esos eventos, ¿sí? Es súper interesante. También hay respaldo científico detrás y hay una publicación sometida que esperamos que la acepten pronto, que va a respaldar exactamente toda la ciencia que hay detrás de esta herramienta que tiene una aplicación, ¿cierto?, y una utilidad para la gente en el día a día, ¿cierto? Una cosa súper interesante, por ejemplo, tú podrías explicar el por qué esta paciente que llegó con la variante Delta, ¿cierto?, de Estados Unidos, venía con test negativo. Entonces la pregunta es, ¿por qué puede ser que un test falle? Y es conocido entonces que la sensibilidad del test en particular
es distinta, es más mala en la medida en que tú estás más cerca del momento en que te contagiaste. ¿Te fijas? Entonces no es tan raro que eso se puede explicar probabilísticamente, ¿sí? Y es un evento posible, entonces que esa persona haya tenido varios test negativos antes de que aparezca el primer test positivo. Y esto se explica a través de esta herramienta, ¿sí? Y por eso es que hay recomendaciones súper concretas de cuál es el momento óptimo en el que tú tienes que ir a tomar una prueba de PCR. De hecho, recuerda que la recomendación de los especialistas en el momento más álgido de la pandemia era, si usted cree que se contagió, guárdese, espere en su casa, no tenga contacto, y cuando inicie los síntomas, en ese momento donde usted tiene que ir, ¿cierto?, a tomar una prueba de PCR. No vaya antes, porque es posible que resulte negativo. Bueno, eso está explicado en este calculador. Eso es un ejemplo. Hay otros visualizadores que pretenden mostrar cuál es la situación de COVID en Chile, ¿cierto? Y qué es lo que sucede en regiones, qué es lo que sucede con la mortalidad, que es una cuestión terrible que nos ha pasado, ¿cierto?, con esta pandemia, entre otras cosas. Y además hay un proyecto que me gustaría destacar que es súper interesante, que vuelve como a los orígenes de la epidemiología, ¿sí? El origen de la epidemiología tenía que ver, si ustedes se recuerdan, o si es que conocen el caso, ¿cierto?, de la infección que sucedía por la contaminación de las aguas, ¿cierto? Y que se detectó básicamente mirando como sistemas, claro, de contaminación de aguas. Bueno, hay un proyecto súper interesante que lidera una Seremi del Ministerio de Ciencia, de la zona Microsoft, Paulina Assmann, así que le mando un cariñoso saludo además, que tiene que ver con, ¿cierto?, tratar de identificar la presencia del virus y eventualmente variantes en la red de alcantarillados. Y esto es súper interesante porque realmente la gente comienza a excretar el virus, a eliminar el virus, mucho antes por las fecas que por otros lugares, ¿sí? Entonces, analizando la concentración viral eventualmente en el sistema de alcantarillado, uno puede detectar zonas de mayor contagio o no, y eventualmente podemos detectar la presencia de variantes. ¿Y cómo se conecta eso con el trabajo de un núcleo como Midas? Bueno, porque una pregunta relevante es, ¿en qué lugares muestreas? ¿Qué lugares logran capturar ciertas zonas de la población? Y sobre todo en una situación donde la red de alcantarillado, desafortunadamente, tiene error de medición. Entonces hay tubos que se cruzan y no deberían cruzarse, ¿se entiende?, en el mapa. Y por lo tanto hay que tomar en cuenta esos errores para determinar cuáles son los puntos óptimos de muestreo donde ir a medir. Y eso es un trabajo matemático, ¿fíjate? Entonces eso muestra además cómo el trabajo desde un área de la ciencia colabora con otras para solucionar un problema, ¿cierto?, de salud pública, que es importante. Sí, ahora también hay que resaltar ahí la posibilidad de hacer esta transferencia tecnológica y de conocimiento, pero también con la conjugación de otro factor que es el privado. En este caso recuerdo que este tema, por ejemplo, del alcantarillado, Aguas Andinas también estaba trabajando en esto con alguna asociación también científica, no sé si era CETACUA, no recuerdo, pero sí Aguas Andinas estaba metido porque ellos también tienen que entender y ayudar a decir cuáles son estos puntos donde yo puedo poner sensores. Y ahí entra el tema de los datos, pero además que me arroje una idea más o menos cerrada de a qué zona corresponde, a qué barrio corresponde, donde puede haber clústeres, ¿no?, o brotes importantes. Eso es súper clave en el fondo esa información, y es muy interesante que también sabemos que se está haciendo en diferentes partes del mundo, así que es un indicio más. La Chile, por ejemplo, también estaba trabajando en detectar el COVID de los teléfonos celulares, que es bien interesante también porque había una correlación interesante entre el positivo del nasofaringio y de la pantalla del teléfono, que también podría servir y ser otra estrategia. Alejandro, antes de terminar, que ya estamos un poco pasado en el tiempo, pero te quería preguntar algo. Ustedes son parte de la submesa de datos. Ustedes tienen además modelos predictivos. Ustedes van poniendo cifras nuevas en sus algoritmos, van ajustando algunas tuercas y pueden más o menos saber con cierto nivel de certeza más o menos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Son estimaciones, sabemos, ¿cierto? Pero según lo que estamos viendo hoy día, que hemos visto una baja sostenida en los números, positividad, contagio, ocupación de UCI, ¿qué es lo que dicen al menos los modelos que ustedes tienen para lo que viene? Porque sabemos que hay ciertas incertidumbres. Tenemos una nueva variable que es la cantidad de personas vacunadas, que me imagino que también está considerado, pero también tenemos el ingreso de nuevas variantes de preocupación. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el modelo predictivo? Al menos no te lo quiero achacar a ti, sino que al modelo. ¿Qué es lo que dice el modelo para la próxima semana? Ya, mira, voy a contestar esa pregunta que es muy interesante con una historia un poco más larga, ¿sí? De hecho, porque parte del modelo predictivo que usa actualmente el Ministerio de Salud surge de una colaboración de nuevo entre las universidades que forman, ¿cierto?, una iniciativa que se llama ICOVID Chile,
que genera una colaboración científica con el Ministerio de Salud y que genera ciertos modelos que hacen nowcasting, ese es el nombre como técnico, ¿sí? Que lo que pretenden estimar es cuántas personas hoy, por ejemplo, se están contagiando, ¿cierto? Y que nosotros nos vamos a enterar de su existencia como casos positivos en los siguientes días. Y ese es un tipo de predicción, ¿cierto? Y lo que dicen estas predicciones, que son predicciones de corto plazo, y quiero enfatizar eso, porque en una pandemia ya se ha demostrado que hacer predicciones de largo plazo con modelos matemáticos no es muy preciso porque variaciones muy pequeñas pueden hacer cambios muy grandes en las predicciones y hay mucha información sobre eso. Por ejemplo, si tú probablemente has leído que inicialmente en la pandemia en Estados Unidos hay universidades que generan modelos matemáticos para definir aforos de sus estudiantes y muchas de esas cosas fallaron, ¿sí? Porque es muy difícil modelar el comportamiento de un agente vivo realmente en el largo plazo. Entonces, las predicciones que se hacen normalmente son de corto plazo, son muy precisas y efectivamente nos muestran que lo que nosotros esperamos es que siga una caída, ¿cierto?, de los casos. Y esta caída efectivamente está explicada mayoritariamente, en mi opinión, ¿cierto?, por la presencia de esta gran cobertura, si quieres, de vacunación, ¿sí? Como tenemos vacunas que funcionan después de la segunda dosis mayoritariamente, entonces estos efectos eran esperables que fuesen más lentos que en otros países, ¿sí? Pero es importante destacar lo siguiente, que en otros países la caída de los casos fue con un porcentaje de cobertura mucho más bajo. Y entonces eso habla de una combinación entre cobertura de la población y una población que tiene un comportamiento o puede tener un comportamiento, si quieres, que es distinto. Y eso le genera una posibilidad de rebrotes bien importante, que es lo que estamos viendo ahora en el Reino Unido, ¿cierto?, y en Israel, porque en el fondo como cayeron los casos mucho antes de lograr un rebaño realmente, un efecto rebaño, es que tienes una población expuesta que está súper sensible, si quieres, a la aparición de nuevos virus, ¿sí? Porque no necesariamente la caída se explica por vacunación. En nuestro caso, yo creo que mayoritariamente la caída se explica muy importantemente por la vacunación. Hay otras medidas, ¿cierto?, no farmacológicas que se toman en el paso a paso, por ejemplo, y que pueden tener un efecto, sin duda, pero yo creo que en parte importante por la vacunación. Y lo último que quiero hacer mención es que las variantes son de preocupación, ¿sí? Pero son de preocupación. Y me gustaría decir dos cosas respecto de eso. Es que las variantes son simplemente mutaciones de los virus. Uh-huh. No es que India tenga una mayor predisposición de generar variantes que Chile o Brasil más que Chile, ¿sí? En la medida en que tengas población donde el virus esté circulando, el virus puede cambiar y generar una variante que sea más peligrosa. Uh-huh. Entonces es importante tener presente eso, porque por una parte las variantes no solamente pueden ingresar, las variantes se pueden generar en el país, ¿sí? Y a lo mejor tenemos variantes que son súper peligrosas y que no necesariamente sabemos porque estamos recién instalando, ¿cierto?, un sistema de vigilancia genética en el país que no existía y no ha sido de preocupación en el pasado y ahora estamos trabajando fuertemente en eso, ¿sí? Entonces eso es lo más importante. Y lo segundo es que eventualmente, de hecho tú hiciste un punto que es súper importante, que es que la campaña de vacunación surge con un crecimiento importante de los casos y ahora retrospectivamente nos enteramos de que esta cepa que se llamaba la andina, ¿cierto?, ya estaba presente en Chile, que es una cepa súper contagiosa, ¿sí? Y no se lo sabíamos antes, ¿te fijas? Entonces, lo que muestra es que incluso frente a estas variantes que ya son más contagiosas, son de riesgo, las vacunas realmente pueden funcionar. Entonces, yo creo que hay que tener alerta, ¿cierto?, por la presencia de variantes, pero hay que tener una preocupación que es limitada, ¿cierto? No llamar como que esto va a ser necesariamente una pandemia completamente nueva. Hay que tener cuidado respecto a ese tipo de afirmaciones porque el efecto que tiene esta nueva variante y el nivel de protección que generan las vacunas no está totalmente demostrado. Y eso es súper importante, creo, para que la población esté tranquila. Tiene que saber que hay variantes nuevas, lo que significa que vacunación y medidas de autocuidados hay que mantenerlas por mucho tiempo, ¿cierto? Alejandro, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. También decidí agregar que efectivamente, al parecer tuvimos una variante al menos detectada acá, que es una variante en Magallanes, que se ha descrito por algunos científicos que están haciendo vigilancia allá en la región, allá en Punta Arenas, efectivamente. Gracias por todo, gracias también por lo que van a seguir haciendo y nos encontramos próximamente en otro programa aquí en La Ciencia del Futuro, ¿te parece? Bueno, muchas gracias, Daniel, te felicito por el programa y gracias nuevamente por la invitación. Que estés muy bien, cuídate mucho. Chao.
Chao. Bueno, vamos a rápidamente hacer un corte, vamos con la música y ya volvemos porque vamos a seguir hablando de tecnología aplicada a la pandemia, tecnología práctica también en este caso que vamos a estar revisando. Parece como ciencia ficción, pero es cierto, a la vuelta acá, en la ciencia del futuro. Don't you know what you're doing? Of her hair, like a cheap distraction from new affair. She couldn't finish before it began. Lost the plan. You wanna make her suicide blonde. Love devastation, suicide blonde. You wanna make her suicide blonde. Love devastation, suicide blonde. To the beat, but it close stay on. White light everywhere, you can't see a thing. Search your squeeze, a mad sad moment. Glory to you, take me there. Take me there. Oh. De la mañana, 10 de la mañana con 42 minutos. Antes de empezar es momento de la mención correspondiente. Claro, la pandemia complicó el pago de cuentas, de las cuentas, todos lo saben, ¿no?, de muchas familias acá en Chile. Las andinas se comprometen con más de una forma de darles una mano. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llama al 22-731-2400 o al Teisco 8000 y conoce las diferentes alternativas que tiene Aguas Andinas para ti según tu realidad y según tus posibilidades. Contáctate hoy. Bien, vamos a hablar un poco de tecnología porque una de las cosas que hemos aprendido justamente con la pandemia, más allá de cuál es la variante, que esta infección genera una enfermedad llamada COVID-19 que tiene ciertos síntomas.
uno de los síntomas que más se repite, uno de los 4 síntomas que más se repite es la fiebre. Por eso es que las personas se han dado cuenta de que están tomando la temperatura en todas partes. Bueno, hay una tecnología que se ha creado para hacer este proceso más dinámico, más avanzado también, y se trata de un lente, ¿sí? Lente de realidad aumentada o realidad mixta que permite medir la temperatura en tiempo real y se llama Rocket Glass. Para hablar de esta tecnología estamos en contacto con Rodrigo Guarda, el gerente general de MMTech, que es justamente uno de los distribuidores de esta tecnología acá en nuestro país. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciencia del Futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Te veo al aire libre. Sí, me pillaste al aire libre, un rico día de sol. Qué bueno que pueda un poco disfrutar. Eso bueno también para la salud mental, ¿eh? Muy importante. De todas maneras. Rodrigo, cuéntanos un poquitito de esta nueva tecnología, cómo tenemos que entenderla, cómo tenemos que imaginarla para todas las personas que nos están escuchando. Mira, lo primero como tú dijiste, es un lente de realidad aumentada. ¿Qué es lo que la ventaja y la diferencia entre cualquier otro sistema que te mide temperatura? Que esto es un dispositivo que es móvil, en el cual lo usa como un lente normal cualquier persona. Es un lente de partida, la tecnología es muy, muy fácil de utilizar, no es compleja. ¿Y qué tiene de especial este lente? Que dentro del mismo lente trae 2 cámaras, trae una que es un lente normal para grabar video y otro que es una cámara termográfica, que es un accesorio que se instala al costado, el cual está detectando temperatura en tiempo real. Ahora, ¿de qué sirve o cómo tú ves que está detectando temperatura? Bueno, dentro del lente tiene una pequeña pantalla en la cual tú vas viendo la imagen termográfica que está detectando la cámara. ¿Qué imagen o qué es lo que ves dentro de eso? Ves una imagen de colores, porque no es de video, obviamente la gama de colores que tiene esta cámara termográfica, y además tiene un sistema de reconocimiento facial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esta cámara está detectando temperatura en las caras en forma aleatoria de lo que está viendo dentro del cuadro. Personas que pueden estar en un rango de distancia entre los 3 y los 6 metros sin tener grande variación de temperatura, y que te permite estar detectando hasta 1000 personas por minuto. Entonces, la gran ventaja es que dentro de lugares abiertos, pensando que hoy día la pandemia está un poquito en retirada y vamos a estar en mayor libertad de poder salir y poder estar en espacios abiertos o en espacios cerrados también, vamos a tener una persona que va a estar con estos lentes caminando dentro del público sin tener que interferir en la vida diaria. La persona va a estar con este lente, va viendo la imagen termográfica y viendo las caras y las personas y te va detectando inmediatamente la temperatura y te va indicando la temperatura que cada una persona tiene. Ahora, que además tiene la ventaja del lente, que si llegaras a encontrar una persona que tiene un rango de temperatura que está por sobre la temperatura que está determinada por el Ministerio de Salud, por ejemplo, o un rango que uno también puede determinar, uno lo puede modificar, te da una alarma. De partida te pone en rojo la temperatura de la persona, te la está indicando en el cuadro que tú estás viendo, y tienes una señal audible dentro del mismo lente, y bueno, con eso ya puedes implementar cualquier protocolo de seguridad que esté relacionado con el tema de tener una persona con temperatura alta. Rodrigo, estoy pensando en las tecnologías que existen hoy, por ejemplo, que uno ve en los pocos comercios, por ejemplo, que están funcionando y que a veces uno tiene que, por ejemplo, pararse físicamente, firmemente frente a una cámara a cierta distancia, y esto es de a uno. Cuando estamos hablando de algo que es móvil, porque son lentes, esto es para personas que van caminando, ¿no? Puede ser policía, personal de salud, sanitario, etc. Ellos van caminando. Por lo tanto, esta es una tecnología que puede detectar simultáneamente y en movimiento la temperatura de varias personas a la vez. Correcto. Esa es la gran ventaja. Por eso te decía que detectar sobre 1000 personas por minuto, eso es lo que estamos hablando. 1000 personas por minuto es una cantidad, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado, pero entra a un supermercado y se te juntan 10 personas delante, ya el proceso de que cada uno pone la muñeca, que no le detecta, que te revisen, toma tiempo. Incluso también, yo de mi punto de vista, también tiene cierto riesgo, porque al final tenés algún contacto con la maquinita. Si alguien eventualmente tuviera
quizás no esté contagiado, pero sí podría estar portando el virus, y alguna meta podría incluso llegar a ser transmisor. En este caso no, el lente te permite esa movilidad dentro de las personas. Tú puedes detectar en la misma pantalla, te puede estar de estar mostrando en simultáneo 15 o 20 personas. Entonces ahí está la ventaja de poder desplazarse y sin tener que tener contacto con una persona que eventualmente pudiera estar contagiando. Rodrigo, tengo una consulta. ¿Esto también tiene algún tipo de conexión? Estoy pensando a lo mejor en alguna central, estoy pensando en algún sistema de monitoreo automático, más allá de quien está vistiendo el lente, es decir, si me arroja una alerta y no me di cuenta, quizás hay alguien que está en un sistema de monitoreo que está almacenando estos datos y me dice, sí, Pepito, por ejemplo, si es que tengo la base de datos integrada de las personas, Pepito está con temperatura, ojo con Pepito. Bueno, ahí es donde están las cosas que el lente tiene. No se queda solamente en la detección de temperatura. El ser esto de realidad aumentada, bueno, el lente tiene un sistema de conexión Wi-Fi, tiene hoy día la nueva versión, incluso una conexión a través de antenas móviles, que te permite conectarte en forma remoto, en grupos de trabajo incluso. Eventualmente, como tú dices, en el sistema de seguridad, no sé, por ejemplo, en un mall, podría estar la central de monitoreo conectada a la persona que se está desplazando a través del mall y estar viendo también la imagen que está transmitiendo la cámara. Y puede estar transmitiendo las dos cámaras, la cámara normal, el video como cualquier dispositivo móvil, y la imagen termográfica. Y además estar escuchando y además estar interactuando entre las dos personas o el grupo de trabajo que puede estar. Tú puedes estar ahí, hasta 10 personas pueden estar en simultáneo viendo la imagen. Y podrías, por ejemplo, tener un supervisor que te está dando información, por ejemplo, ante una activación de protocolo. Chuta, el guardia, que podría ser el guardia, ponte tú, de un mall o un personal de salud, le estén interactuando, cómo proceder, dónde llevarlo. Ahí donde está la ventaja de esta tecnología, que sea con trabajo colaborativo en tiempo real. Rodrigo, ¿dónde se está usando esta tecnología? No sé si es la misma, pero tengo en la memoria, como tengo que hacer este tipo de notas, ¿no? Y trabajo en ciencia y tecnología, recuerdo haber visto cosas, no sé si la misma, pero similar en Dubái, en el aeropuerto, y también en China. ¿Ustedes saben en qué otras partes del mundo se utiliza algo así? Sí, bueno, el Rocket Glass, la tecnología fue desarrollada en China. Rocket es una empresa, para hacer un símil, un poco como lo que fue con lo que es Apple. Ellos partieron desarrollando una tecnología que era como el Smart Home. Tienen para China su sistema, que lo que podría ser lo que tiene Samsung o lo tiene Apple hoy día. Ellos así partieron y con el tiempo fueron desarrollando, vieron el potencial en el tema de la termografía. Ya van en una segunda generación del lente. Y incluso ahora, hace muy poco, un par de meses atrás, acaban de lanzar una nueva línea de lentes que está pensada también en la parte de manufactura. Sacaron un sistema que se pone y se instala sobre un casco con un sistema IP67, que es lo que te permite estar en ambientes abrasivos o ambientes complejos con agua o con lluvia, o con polvo. Lo cual también te permite estar trabajando en forma colaborativa, y incluso ahí donde viene otra posibilidad de desempeño de este lente, que no solamente sea la detección de temperatura en las personas, también se puede utilizar en la parte industrial o en el tema del desempeño en supervisión de motores, equipos, que tú puedas trabajar en forma colaborativa, en forma remota, y eso también un poco para extender la cabeza de la forma de aplicar. Aquí tú podrías tener una empresa que está en Dubái, como tú dices, y está viendo lo que pasa en una planta acá en Chile, porque al final hoy día la tecnología que tiene implantada el lente te permite interactuar con personas alrededor del mundo. Y como tú bien dices, China, donde partieron ellos lo han implementado justamente en centros comerciales, en los colegios sobre todo, donde están ahí monitoreando en tiempo real el tema de la temperatura. Y la segunda vuelta ha sido esto de la aplicación en la parte de la industria. Sin ir más lejos, nosotros, como somos partners de la marca,
Estuvimos viendo con ellos también la aplicación justamente en temas de manufactura y minería, donde estuvimos haciendo pruebas, por ejemplo, para la detección de temperatura en una máquina, por ejemplo, donde tú puedes detectar incluso temperaturas más altas. Lo hemos aplicado en temas de maestranza, también para supervisión de calidad de manufactura. Entonces, al final, la limitación, yo siempre soy de la idea de que viene de uno pone la barrera. El equipo, la verdad que te permite utilizarlo en la medida que tú vas encontrando esa necesidad. La marca también ha tenido siempre muy buena acogida en encontrar soluciones a nuevos problemas que nosotros mismos les hemos ido planteando. Eso te iba a decir, porque finalmente aquí lo que tenemos entonces es una plataforma tecnológica, es una base tecnológica que se ocupaba a lo mejor con otros objetivos primero y que se han ido sumando nuevas funciones, por ejemplo este tema de la temperatura. Por lo tanto, para quienes nos están escuchando, este Rocket Glass, lo dije bien, ¿cierto? Que ahora está Sí, en segunda generación, tiene muchas más funciones que solamente lo de la temperatura. Es decir, lo de la temperatura se agregó y fue una ayuda para el contexto, pero va a seguir creciendo a lo mejor la cantidad de prestaciones que pueda entregar en la medida en que también pensemos en nuevas soluciones, ¿no? Así es. Como te digo, el nuevo lente que está pensado para la industria, ellos, por ejemplo, lo implementaron con Huawei en China. Ellos desarrollaron el casco en conjunto con el gobierno chino y la empresa de tecnología, que les permite, por ejemplo, supervisar los estados de los tendidos eléctricos o las redes de comunicación. Y eso también te permite también, por un lado, seguridad, por ejemplo, a la persona que está operando. Cuando hoy día, no sé, si una persona quisiera transmitirle a un partner, no sé, pues tiene que estar con el teléfono. En cambio, hoy día la persona tiene su lente puesto, está viendo lo que está transmitiendo, y además una persona en forma remota le puede estar dando instrucciones, le puede estar, no sé, pues te permite, no sé, hacer un presupuesto en tiempo real de algún problema o algo que eventualmente tomaba tiempo, que por ejemplo que vaya el técnico a terreno, que detecte el problema, que no tiene el técnico o el ingeniero que le dé la instrucción. Vuelta a la oficina, hacer un presupuesto, vuelta a la oficina a encontrar las herramientas. Hoy día lo puede hacer en tiempo real. Puede encontrar una solución a un problema o algún defecto de alguna maquinaria, por ejemplo, en tiempo real. Y eso en trabajos colaborativos con las personas que necesiten de tu equipo de trabajo. Tengo una pregunta, y en esto a lo mejor me estoy yendo un poco a la ciencia ficción, o a lo mejor no. Estoy pensando, por ejemplo, en Robocop, o en esas películas donde salía un visor del robot que veía un montón de datos, por ejemplo. Sí. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, las policías podrían ser un muy buen sujeto de prueba de este tipo de tecnología, no solamente por el tema de la temperatura o la seguridad, sino que hoy día tienen ellos, por ejemplo, cámaras en la radio patrulla, donde pueden ver las placas patente y salen al lado si es que es una patente, por ejemplo, robada por encargo, sí, o a lo mejor los antecedentes de ciertas personas. Ese tipo de anuncio, de información, podría estar integrado en una plataforma como esta, por ejemplo, y ver en el futuro a las policías con estos lentes y que puedan ir observando información en tiempo real de lo que están viendo. Sí, una cosa que no te alcancé a mencionar también, el mismo lente, tú le puedes generar una base de datos, por ejemplo, de personas. Por ejemplo, yo lo planteaba en, no sé, por ejemplo, un centro comercial, en donde tú podrías tener una base de datos de los enemigos de lo ajeno. Amigos de los amigos. Personas que, por ejemplo, claro, que andan delinquiendo, entonces tú en el lente incluso podrías estar detectando temperatura, pero también está detectando personas, está detectando rostros. Incluso hoy día la tecnología que tiene el lente te permite que tiene una precisión de entre un 85 y un 90% de detección de rostros, incluso con la mascarilla puesta. Entonces, eso, por ejemplo, te permite estar viendo, por ejemplo, en una empresa, detectar a la persona dentro de esa base de datos y saber, mira, acá está Rodrigo Guarda, su cargo es tanto. O lo que te decía, pensando en la policía o en un guardia de seguridad, que podría tener una base de datos integrada y que estén viendo de repente, claro, el listado que pueda tener, no sé, la policía o la PDI de los delincuentes más buscados. Sí, son aplicaciones que uno le puede ir dando. Rodrigo, antes de terminar, por favor, repitamos entonces cuáles son los detalles para poder encontrarlos. Si es que alguien dice, oye, yo quiero encontrar esta solución.
Los detalles, o sea, hoy día nosotros nos pueden ubicar a través de nuestras páginas o nuestros teléfonos, ahí tú los tienes. Nosotros lo que hemos estado haciendo es presentar el lente en distintos organismos, pero si hay alguna empresa que tenga el requerimiento particular, podemos irlo conversando y podemos presentarle, hacerle una demostración ahí en terreno y en vivo, de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga. Hemos hablado de varias posibilidades, desde la detección de MMTech-Chile es nuestro Instagram, contacto @mmtech.cl nuestro correo electrónico. Perfecto, pueden buscar también entonces en Google MMTech, tal como suena, y también la tecnología que se llama Rockid, con K, Rockid Glass, este lente de realidad aumentada que permite medir, entre muchas otras cosas, la temperatura en tiempo real, pero se puede adaptar a diferentes tipos de soluciones dependiendo de la industria en la que yo me estoy moviendo. Rodrigo Guarda, gerente general de MMTech, muchísimas gracias por contarnos esta novedad tecnológica que llega a nuestro país. Que estés muy bien. Gracias, nos vemos. Cuídate mucho, chao, chao. Chao, buen día. Chao. Buen día. Bien, estamos terminando, pero antes de cerrar, recordarles que en esta pandemia Aguas Andinas está comprometida con más de una forma de darle una mano con el pago de la cuenta. Puedes llamar a 22731-2400 o al * 8000 y conoce diferentes alternativas de Aguas Andinas para poder pagar según tu realidad, según tus posibilidades. Sabemos que esta pandemia le ha pegado mucho al bolsillo de las familias en Chile. Contáctate hoy si ese es tu caso. Bien, con esto llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, nos despedimos de nuestros compañeros en la radio, en TX Plus, y por supuesto del cráneo detrás de todo esto, don Gabriel Cedres, que está controlando ahí sin clemencia alguna las canciones, los tiempos y las pausas de este programa. Que estén muy bien, nos encontramos el próximo martes a las 10 de la mañana en punto. Nos vemos. Chao, chao. Uno de los grandes hitos para los emprendedores es la Operación Renta, proceso